Óxidos. Es la mezcla producto de la unión de un elemento metálico o no metálico con el oxígeno, como óxido de nitrógeno, óxido de calcio, óxido de plomo, entre otros. El término óxido es una capa color rojiza que se produce en las superficies de hierro y otros metales, producto de la oxidación originada por el agua o la humedad. Pueden encontrarse a temperatura ambiente en el estado líquido, sólido o gaseoso. La mayoría de los elementos establecen combinaciones con oxígeno y otros en estado de oxidación. Los óxidos se clasifican en 4 formas. La primera es óxido básico, que es un compuesto producto de la combinación de un elemento metal con el oxígeno. Asimismo, el óxido básico es conocido como anhídrido básico, ya que al agregar agua se puede originar hidróxido básico. En segundo lugar, tenemos al óxido ácido, compuesto químico binario producto de la mezcla de un elemento no metal con el oxígeno. De igual forma, el óxido ácido es conocido como anhídrido ácido, ya que al agregar agua forma oxiácido. En el tercer lugar tenemos al óxido anfotaérico. Se crea cuando intervienen en el compuesto un elemento anfótero, esto es, que los óxidos actúan como ácido o base según se les haga reaccionar. Y por último tenemos al óxido reducción, que es una reacción de óxido-reducción, se determina porque hay una transferencia de electrones, en la cual un agente oxidante gana electrones y reduce su número de oxidación, y un agente reductor pierde electrones y aumenta su número de oxidación. El número de oxidación es la carga del elemento químico, es decir, corresponde a un valor arbitrario que se establece a cada elemento químico dependiendo de la cantidad de electrones que gane o pierda, o conforme cuando se constituye un compuesto. Ahora hablaremos del óxido de carbono, que es conocido como un dióxido de carbono. Es un gas inodoro, incoloro, que se libera en la respiración, en las combustiones y en algunas fermentaciones. El óxido de carbono es la mezcla de un radical simple o compuesto con 2 átomos de oxígeno. El óxido de carbono posee diferentes usos comerciales, industriales y metálicos, tales como agente extintor, ya que elimina el oxígeno para el fuego, aporta efervescencia a determinadas bebidas. También puede ser usado para cuajar lácteos, como abono de suelo, como líquido refrigerante, como agente de contraste, tratamientos de problemas circulatorios, entre otros usos. Hidróxidos, también conocidos con el nombre de bases. Estos compuestos son sustancias que en solución producen iones hidróxido. Suelen formularse escribiendo el metal seguido con la base de un hidruro del radical hidróxido. Este va entre paréntesis si el subíndice es mayor de 1. Se nombran utilizando la palabra hidróxido seguida del nombre del metal, con indicación de su valencia, claro si tuviera más de una. Una nota importante es que un hidróxido y un hidroxilo no son lo mismo. El ion hidróxido, como su nombre lo indica, tiene una carga formal negativa, la cual siempre es -1. En cambio, un hidroxilo es un grupo funcional que cuenta con un electrón desapareado y se une covalentemente a cadenas carbonadas. Estos suelen clasificarse en 3, que son básicos, ácidos y anfóteros. Los básicos son aquellos que se forman por la reacción de un óxido de metal con el agua. Los ácidos son los que se forman por la reacción de un óxido de un no metal, también llamado anhídrido, con el agua. Anfóteros son aquellos cuando actúan como base frente a los ácidos y como ácidos frente a las bases. Ahora voy a hablar sobre la nomenclatura y formulación. La nomenclatura tradicional o estequiométrica es aquella que nombra la valencia del elemento del nombre específico mediante una serie de prefijos y sufijos. La forma en la que se nombra cada óxido varía de acuerdo en la cantidad de valencias que tenga el elemento. Cuando el elemento solo tiene una valencia, el óxido se llama óxido y con un sufijo incorporado ico, como el óxido potásico,
Cuando el elemento tiene dos valencias, el óxido se llamará óxido y el elemento con el sufijo incorporado ico como el óxido férrico. Para la valencia mayor y óxido, el elemento con el sufijo incorporado oso como el óxido ferroso. La nomenclatura sistemática se nombra al óxido y al elemento, pero escribiendo antes de cada uno de ellos el número de átomos que tiene en esa molécula. El prefijo mono será para un solo átomo, el prefijo di para 2, el tri para 3 y el tetra para 4, el penta para 5, el hexa para 6, el hepta para 7 y el octo para 8. En este grupo se inscriben, por ejemplo, el monóxido de dicobre, el trióxido de dialuminio, etc. La nomenclatura de Stock se basa en escribir la palabra óxido seguida del nombre del metal y del número de oxidación o valencia con que trabaje, entre paréntesis y en números romanos. Análogamente, en la nomenclatura tradicional se escribirá óxido de cloro 1, para el óxido hipocloroso, óxido de cloro 2, para el óxido cloroso, óxido de cloro 3.